Saludo mis amigos una vez más en su sección Orientación Legislativa. En el día de hoy trataremos el tema de el poder electoral en la República Dominicana y sus órganos de aplicación. En los sistemas democráticos debe siempre primar la interesa de que cada poder tendrá un límite. Por ende, hay que decir entonces quién determinará esos límites y a quién se le otorgará el mandato de los respectivos poderes. Es decir, cada sistema tiene que determinar quiénes serán los jueces que decidirán quiénes ocuparán las funciones de mando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y otros órganos sobre los cuales esos órganos electorales tienen función, como los ayuntamientos en sentido general y las personas que ocupan cargos de elección popular. Amén de que las democracias, cuando se van fortaleciendo, van incrementando sus normas jurídicas con el fin de garantizar la voluntad soberana del pueblo, que es quien tendrá la última palabra en estos tipos de sistemas. Por ejemplo, el referéndum revocatorio, el referéndum electoral sobre situaciones muy particulares. En la República Dominicana, hasta la reforma constitucional anterior a la del 2010, que fue la del 2002, teníamos establecido una Junta Central Electoral dividida en dos ramas, una que tenía que ver con el área administrativa y otra esencialmente con el área electoral. Entonces, todos los jueces conformaban un organismo que a su vez se dividía en salas. Después de la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del 2010, que ya va a cumplir unos cuantos añitos, entonces se decidió cambiar el esquema. Se redujo la Junta Central Electoral a un presidente y 4 miembros con sus respectivos suplentes. Y entonces decidimos crear lo que es el Tribunal Superior Electoral. La Junta Central Electoral se mantiene siendo, por consiguiente, un órgano con independencia económica administrativa, lo que indica que usted administrará sus recursos como usted entienda. Esto para que no exista la presión del Ejecutivo, como es el administrador de todos los recursos del Estado, de un día decir que no le va a dar el dinero que le corresponde a la Junta Central Electoral, porque en ese momento a quien ocupe el solio presidencial no le caiga con afecto una resolución o decisión que haya tomado la Junta Central Electoral. De la misma manera, su autonomía es para que ellos tengan la oportunidad de elegir sus empleados, de implementar las oficinas que ellos entiendan que son necesarias para el buen desenvolvimiento, en razón de que para dar cumplimiento a sus funciones, ellos tienen que tener el control de lo que son el registro electoral y la cédula de identidad electoral. El registro para saber quiénes están registrados como dominicanos y la cédula electoral para entonces ellos otorgar la potestad de ejercer el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Pues bien, sucede y viene a ser que la misma Junta entonces se encontraba en la disyuntiva anteriormente. Cuando la Junta daba un fallo, pues ellos mismos tenían que andar sobre sus propios pasos. Me explico. Si en determinado proceso electoral o en alguna función que tuviera contestación jurídica, entonces la Junta tendría que abocarse a refrendar o no su propia decisión. Por eso, el legislador, valga si algo me toca aviesamente, decide crear un órgano independiente que se llama Tribunal Superior Electoral, TSE, que entonces era el llamado a decidir
las cuestiones contestatarias judicialmente hablando, en las que se veían envueltas las decisiones judiciales, las decisiones de la Junta Central Electoral. Me explico. Si en determinado proceso hay un hecho o circunstancia que una parte entiende que se ha afectado sus intereses, o que una resolución de la Junta es antidemocrática o anticonstitucional o viceversa, entonces usted va al Tribunal Superior Electoral. No quiere eso decir que estemos ajenos a otras instancias administrativas, pero todo lo relacionado con el orden electoral tiene que ir entonces al Tribunal Superior Electoral. ¿Qué se ha buscado con ello? Que haya una instancia o un órgano independiente a la propia Junta, capaz de decidir cuestiones que la Junta en su conjunto pueda determinar en algún momento o circunstancia. ¿Qué buscamos además con esto? El mismo fortalecimiento del sistema democrático, porque entonces entraríamos en cuáles son las funciones de la Junta Central Electoral y tendríamos entonces que caer que es la Junta Central Electoral un órgano de importancia capital en el sistema democrático que viven los pueblos. ¿Por qué? Porque la Junta es que va a determinar, previa consultas, previas acciones de aplicación de leyes, quiénes ocuparían los puestos de dirección del Estado en la cual ellos desarrollan sus funciones. Imagínense ustedes lo que es un órgano que va a decidir quién ganó las elecciones presidenciales, quién va a ocupar el solio presidencial por 4 años. Y ese mismo órgano va a decidir quiénes van a conformar el poder legislativo, entiéndase, la totalidad de los senadores y diputados que van a conformar el Congreso Nacional, pero un órgano que además va a decidir y a organizar las elecciones para los diputados de ultramar. Significa que esas elecciones también van a ser organizadas fuera del territorio de la República Dominicana. Pero además, esa misma Junta es la que va a decidir quiénes son la gente que van a ocupar las diferentes alcaldías y sus asistentes o vicealcalde o alcaldesas. Entonces, estamos decidiendo el don de mando en el sistema democrático. Pero además, esa Junta también es la llamada a aplicar, por ejemplo, algo que está en este momento en el tapete, todas las normativas para llevar un registro electoral, un registro de nacimiento, el registro civil, de todo el que tenga el derecho a ser dominicano. Entonces, es un órgano con poderes supra, ¿verdad? Por eso hay que ser lo suficientemente cuidadoso. Y terminaríamos entonces diciéndole, si todo este poder va a recaer sobre un órgano de dirección del aspecto o consagrado en la propia Constitución, tenemos que ser lo suficientemente claros en la elección de las personas que van a componer este poder del Estado. Es por ello que aunque es elegido por un órgano político como es el Senado de la República, los jueces de la Junta Central Electoral tendrán que llenar una serie de requisitos para que sean hombres probos demostrados, hombres capacitados y hombres en los cuales el propio sistema pueda confiar en que sus actuaciones estarán alejadas del interés político partidarista y que todos entonces podamos decir que este organismo está desarrollando las funciones para las cuales fueron llamados. La Constitución de la República, después del artículo 212, es clara, precisa y concisa dentro de las funciones de la Junta Central Electoral, las cuales tendrá que desarrollar. Los dominicanos, hasta el día de hoy, debemos sentirnos altamente satisfechos. ¿Por qué? Porque en el 1990, hace apenas 2 décadas,
En el 1994, hace 20 años, la República Dominicana tenía un sistema electoral poco confiable, poco creíble, porque sus actuaciones habían demostrado que el fraude estaba a las puertas de la esquina. Hoy, nuestros avances permiten que momentos después de terminadas las elecciones, nosotros podamos conocer los resultados. Pero no nos detendremos ahí, porque el sistema democrático debe irse fortaleciendo cada día más y no nos debemos sorprender que en los próximos años las elecciones se desarrollen con sistemas electrónicos donde los ciudadanos con las huellas dactilares podrán ejercer el derecho al voto, porque los mecanismos electrónicos determinarán quién es usted, dónde vive, cómo se llama, su pedigrí completo, y usted ejercerá el derecho al voto. Y electrónicamente se podrá ir contando, y de ahí en adelante, casi simultáneamente, con el cierre de los procesos electorales, sean los comunes o el proceso de algún referéndum que pueda darse en la República Dominicana, porque también es una prerrogativa constitucional, pues casi de manera simultánea nosotros tengamos los resultados electorales, y todas esas cosas del pasado que demostraban que no era lo que el pueblo quería, la voluntad popular, nosotros podamos tener todo eso como cosa del pasado. Cada día nuestros países deberán ir afianzando más lo que es el esquema democrático, porque de ese esquema democrático salimos beneficiados todos. Cuando a los que hemos salido electos se nos puede exigir y el cumplimiento de normas para las cuales nosotros nos comprometemos en los procesos electorales. Será pues, amigos televidentes, hasta una próxima entrega de su sección Orientación Legislativa.